Bienvenidos nuevamente, alumnos de la Universidad Internacional Mesoamericana, de su carrera de técnico superior universitario en protección civil de la primera generación, a este segundo cuatrimestre, su segunda materia, denominada riesgos asociados a los fenómenos perturbadores. Ya en la primera clase hablamos acerca de los fenómenos geológicos. En esta materia vamos a hablar acerca de los fenómenos, perdón, en esta clase vamos a hablar acerca de los fenómenos hidrometeorológicos, que son los que más daños o pérdidas socioeconómicas generan a nivel mundial. El estudio que estamos realizando en esta materia de los riesgos asociados a los fenómenos perturbadores no es para hacerlos a ustedes especialistas, sismólogos, vulcanólogos, relacionados con el clima o las ciencias de la Tierra. Lo que queremos es que ustedes sepan cómo se generan las amenazas, cuál es su génesis y en qué parte de esta generación de la génesis o conociendo la génesis pueden ustedes ya empezar a actuar de manera prospectiva, ¿sí? De manera prospectiva, tratando de evitar la generación de nuevos riesgos. Por ejemplo, en el caso de los sismos, pues evitando construcciones altas en zonas donde se puedan desarrollar aceleraciones que puedan ocasionar la caída de inmuebles y cuestiones de ese tipo. En cuestión de fenómenos hidrometeorológicos en zonas que puedan ser expuestas a inundaciones, por ejemplo. Después, si no podemos evitar el riesgo, podemos mitigarlo a través de la gestión correctiva del riesgo de desastre. Y si no podemos prevenir o evitar la creación ni mitigarlo, bueno, ya la gestión reactiva del riesgo de desastre, que es de las últimas que quisiéramos utilizar, porque ya es una respuesta una vez que la población ha resultado afectada. Y bien, vamos a iniciar nuestra clase con una definición. Les decía yo que vamos a hablar sobre las amenazas hidrometeorológicas y particularmente en esta clase vamos a hablar acerca de un fenómeno que ya estamos próximos. Se supone que en el mes de mayo, de acuerdo a las autoridades, comienza la temporada y que es acerca de los ciclones tropicales o los huracanes. Pero bueno, para hablar de amenazas hidrometeorológicas, primero necesitamos saber cómo se definen o qué son las amenazas hidrometeorológicas. Y así lo define la Ley General de Protección Civil. Es un agente perturbador que se genera por la acción de los agentes atmosféricos y se genera y son tales como los ciclones tropicales, las lluvias extremas, las inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres, las tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad, las heladas, las sequías, las ondas cálidas y gélidas y los tornados. Aquí solamente una acotación. Este tipo de fenómenos se consideran de origen natural, pero se está llegando a un consenso, a una discusión por parte de especialistas y de estudiosos de las amenazas para que las inundaciones dejen de llamarse de tipo natural. ¿Por qué? Porque las inundaciones tienen un carácter socionatural, es decir, si el ser humano no alterara el suelo natural por suelo artificial que puede ser ¿cómo se llama? De asfalto o de cemento o de algún otro material, bueno, no ocurrirían las inundaciones porque habría una absorción y nuevamente irían al manto freático, pero como el suelo al que se sustituye no es permeable, es decir, no absorbe, por eso se generan las inundaciones. Por eso en muchas partes hay concreto hidráulico que supone que el concreto hidráulico absorbe lluvias para evitar inundaciones o encharcamientos. Entonces se está pidiendo que las inundaciones ya no se hable de origen natural, o fenómenos o amenazas de origen natural, sino sean de tipo socionatural. Y bien, después de esta definición, vamos a hablar acerca de los fenómenos que les comentaba, de las amenazas, que son los huracanes o ciclones tropicales. Pero antes de esto vamos a ver algo que es muy importante. Eh, Mucho más peligrosos en materia de daños
son los huracanes o ciclones tropicales por sobre los sismos. ¿Sí? Los sismos generan daños, pero a veces los huracanes, como vamos a ver en unos momentos, resultan ser mucho más costosos que la ocurrencia de un sismo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver a continuación algunas estadísticas que nos da el Centro Nacional de Prevención de Desastres a través de su informe de, de pérdidas socioeconómicas o de impacto socioeconómico de los desastres a partir de los 80 y hasta el 2010. Bien, analizaremos a continuación los fenómenos que se suscitaron o desde 1980 al 2017 y que impactaron de manera socioeconómica muy fuerte a la República Mexicana. Esto es en base a la información del CENAPRED, el costo socioeconómico de los desastres. El primer fenómeno que tenemos es la erupción del volcán El Chichón, que es el nombre correcto, ¿sí? Por cuestiones periodísticas se le puso el Chichonal, donde hubo 1.700 muertos. Después, todos recordamos, aquí se habla de un sismo, pero en realidad fueron dos sismos. El primero el 19 de septiembre de 8.1 grados y el segundo el 20 de septiembre de 7.9, que si bien el primero no tiró algunos edificios, pero sí los dañó de manera estructural, el segundo, al ser de 7.9, vino a tirar lo que ya había dañado el primer sismo. Hubo 6.000 muertos, aunque nosotros los que nos dedicamos a esto sabemos que fueron más. Oficialmente fueron 6.000 muertos, y les digo que fueron más porque tan solo en el Parque Delta se llenó de cadáveres que ya no cabían en el servicio, en el CEMEFO, en el servicio forense. Se llevaron al Parque Delta del Seguro Social, que ahora es una plaza comercial. Se llevaron ahí los cuerpos, se llevó hielo seco para conservarlos con en ciertas circunstancias, cuando menos 3 días, para ser reconocidos por sus familiares. Y hubo pérdidas por 4.100 millones de dólares. Después, el huracán Gilberto, uno de los huracanes más fuertes, más potentes que sucedieron el siglo pasado, ocurrió en 1988 y llegó hasta Nuevo León, señores. Nuevo León, que jamás pensaron, creo, en Nuevo León que un huracán pudiera llegar hasta allá. Sin embargo, Gilberto les llegó, ¿sí? Y hubo 225 muertos. Después, en 1990, el huracán Diana, que ocasionó daños en Veracruz, Hidalgo y Puebla, y donde hubo 139 muertos. Después, en 1990, inundaciones en Chihuahua, donde hubo 220 muertos. Después, en 1997, un huracán que recuerdan mucho en el estado de Guerrero, y que fue el huracán Paulina, donde hubo 228 muertos. Después, en 1998, lluvias torrenciales en Chiapas, ¿sí? Donde hubo 229 muertos. Después, en 1999, inundaciones en Puebla, con 263 muertos. En 1999 también inundaciones en Veracruz, donde se ocasionaron 124 muertos. El ciclón tropical Isidoro en Yucatán, que ocasionó daños por 918.9 millones de dólares en 2002. Después el ciclón tropical Vilma en 2005, que ocasionó daños en Yucatán y Quintana Roo por 1.723.9 millones de dólares, y que fue donde se tuvo un fenómeno de estacionamiento de este ciclón allí entre Yucatán y Quintana Roo. Tuvo allí, creo que fueron 1 o 2 días donde estuvo ahí estacionado, hasta que después de esos días volvió a tener movimiento el huracán. Después, en 2005, el huracán Stan, otra vez en Chiapas. Fíjense, Chiapas cuántas veces va a salir, ustedes nótenlo. Después, en 2007, lluvias e inundaciones en Tabasco, donde se produjeron daños por 2.918.6 millones de dólares. Aquí cabe hacer la acotación de lluvias e inundaciones en Tabasco. Las lluvias sí fueron un factor para que se inundara Tabasco, pero realmente lo que ocasionó
esa inundación fue que en la parte de arriba, en el estado de Chiapas, río arriba del río Grijalva, había una presa, o hay una presa más bien, que, que pertenece a Chiapas y que se estaba llenando por las lluvias tan fuertes que se tenían, las lluvias torrenciales que había y que ocasionaron que la presa se comenzara a llenar. Entonces las compuertas se abrieron para evitar su colapso y esto ocasionó que el río Grijalva aumentara su caudal y aumentar su caudal, perdón, y con esto hubo inundaciones, sobre todo en la ciudad de Villahermosa, que es circundada por el río Usumacinta por un lado y el río Grijalva por el otro, y aquí hubo algunas circunstancias que ustedes van a ver que son reales conforme se vaya avanzando en el curso, y en aquel entonces el presidente de la República había salido a decir que las aguas no podían, o más bien Villahermosa no podía sacar el agua porque se estaba estancando el río Grijalva debido a las mareas, debido al fenómeno gravitacional de las mareas. Las mareas se generan por la acción gravitacional de la Tierra, el Sol y la Luna, que ocasionan lo que llamamos las mareas altas, las mareas bajas, y en aquel entonces, en 2007 particularmente, las mareas no dejaban, sobre todo las mareas altas, no dejaban que el río Grijalva que llevaba las aguas de Villahermosa, por decir de una manera coloquial, desaguara en el mar. Entonces, al no haber movimiento del río, de sacar las aguas, Villahermosa quedó más o menos, yo estuve por allá 20 días trabajando, hasta que comenzó a bajar el agua de manera natural. Entonces, todo esto es algo que no se dice de manera oficial, pero fue precisamente porque se abrieron las compuertas de la presa que está en la parte de arriba de Río Grijalva y ocasionaron que aumentara su caudal. De hecho, lo avisaron para que la gente estuviera prevenida, pero ante un aumento de caudal y una población expuesta, porque fíjense, en la parte central de Villahermosa, en la parte de abajo hay una colonia que se llama Las Gaviotas, si no mal recuerdo. Pero la colonia de Las Gaviotas está el río, y río abajo, es decir, en el lecho del río, como 2 metros hacia abajo, está la colonia La Gaviota, señores. Entonces, es natural que si hay un aumento en el embalse del río, en el caudal del río, y al haber un aumento, obviamente va a haber una salida de esa agua y de manera natural va a salir por donde, ¿cómo podríamos yo decir? De manera natural, porque si la colonia estuviera en el mismo nivel del lecho del río, no pasaría nada. Tuviera inundaciones pero leves, pero al estar 2 metros hacia abajo del lecho del río, eso ocasiona que las inundaciones sean mucho más graves cuando el río Grijalva sobrepasa su volumen. Entonces, eso fue lo que aconteció allí en la ciudad de Villahermosa. En 2010 el ciclón tropical Alex, que nuevamente Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas tuvieron afectación por 2.001 millones de dólares. Después, en 2010, ciclones tropicales Carl y Matthew, que ocasionaron daños en Veracruz por 1.972.8 millones de dólares. Después, aquí algo que todos recordamos, o espero que ustedes lo recuerden, los huracanes Ingrid y Manuel, que antes decíamos hubo un encadenamiento, le llaman concatenación o riesgo sistémico. Se unieron Ingrid y Manuel, ocasionaron que hubiera mucha humedad, mucha lluvia, y eso ocasionó que en Guerrero, particularmente en la zona de la comunidad de La Pintada, hubiera un deslizamiento de terreno, y esto ocasionó que esta comunidad fuera sepultada y hubo cierto número de muertos. Aquí se habla de 167 y 3.041.4 millones de dólares en pérdidas generadas por ese deslizamiento de La Pintada. Y aquí me parece que fue cuando se modificó la Ley General de Protección Civil del 2012, donde ya se introdujo una figura que decía que si alguna autoridad permitía asentamientos en zona de riesgo, podría ser acreedor inclusive a una sanción de tipo penal por permitir este tipo de edificaciones en zona de riesgo. Después,
Tenemos el ciclón tropical Odile en Baja California Sur, que ocasionó daños por 2.476.9 millones de dólares. Y tenemos en 2017 el sismo que ocasionó daños en Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco por 1.012.3 millones de dólares y 99 muertos. Y también en 2017 el sismo, se dice aquí, de la Ciudad de México y 6 entidades más, que tuvo pérdidas, ocasionó pérdidas por 3.264.4 millones de dólares y 369 muertos. Aquí cabe acotar que este sismo fue en las costas de Chiapas, fue de 8.2, si no mal recuerdo, ocurrió en la madrugada, y muchos dicen que por qué no sucedió lo mismo que en el 85, que fue de 8.1, y fue por una sencilla razón. El sismo de Chiapas fue mar adentro, se esperaba un tsunami que afortunadamente no fue muy grande, fue mar adentro, y eso ocasionó que no hubiera no hubiera tantos daños, perdón, como durante el sismo del 85. Además que vino de otra placa, no vino de la placa de Cocos, vino de otra placa, y eso ocasionó que no fuera tan mortal como el de 1985, pero sí para estos estados. Y el del 2017, que fue un sismo que se llama sismo intraplacas, es decir, fuera de la zona de subducción o tierra adentro, muy lejos de la zona de subducción, y que se llaman sismos intraplaca porque ocurren muy lejos de la zona de subducción, que en este caso es la placa de Cocos sobre la de Norteamérica. Entonces, como pueden ustedes ver, en casi 40 años de eventos que dejaron huella en la República Mexicana por el costo social y económico que causaron, de todos hay solamente 4. Y de estos 4, si nosotros sacamos el promedio de daños de todos los que tuvimos, señores, resultan ser más costosos y más dañinos y más mortíferos los fenómenos de tipo hidrometeorológico que los de tipo geológico, aunque los dos son peligrosos infortunadamente los tenemos en la República Mexicana. Entonces, estos son los, este es el impacto socioeconómico de los desastres ocurridos de 1982 al 2017 en la República Mexicana. Y estas estadísticas también son importantes. En los desastres se registraron en promedio decesos anuales de 1980 al 99, es decir, casi 20 años, 443.2 muertes o decesos al año. Del 2000 perdón, al 2018, 18 años, hubo 190 muertos. Entonces hubo un descenso en el número de muertes. El costo de los desastres, aquí van ustedes a ver lo que yo les decía, fueron 455.3 millones de dólares de 1980 a 1999, pero casualmente del 2000 al 2018 hubo un aumento a 2.357 millones de dólares, un incremento en el costo económico de los desastres. Es por eso, si ustedes leen los últimos informes GAR, los informes GAR son cómo está el mundo en materia de gestión del riesgo de desastre, y ahí van ustedes a ver que se dice que ha habido una baja en el número de decesos o de defunciones durante los desastres, pero hay un aumento en los daños en la infraestructura. Por ahí oía yo, ahora que se está analizando la Ley General de Protección Civil que propuso el presidente, que decía un grupo de ingenieros que ellos no tienen la culpa, sino que es la corrupción. Pues sí, efectivamente es la corrupción, y es la mala calidad de las obras que algunas instituciones generan, y que no es
de carácter, como se dice ahora, de carácter resiliente, ¿sí? Por eso ahora se habla de infraestructura resiliente. Los ingenieros, los arquitectos, los geólogos, los sismólogos, todos ellos tienen un papel preponderante para evitar que esto siga aumentando, los daños a la infraestructura sigan aumentando, y al igual que los daños o las defunciones o los daños en la vida humana sigan disminuyendo, también el costo de los desastres en materia de infraestructura sigan bajando. Y aquí vemos una estadística que resulta no llamativa, porque esto ya lo sabemos, pero sí que nos recuerde esto. Aquí estamos viendo los lugares donde hay un mayor costo de los desastres, ¿sí? Como ustedes pueden ver, casi todos son de carácter hidrometeorológico, aunque aquí aparece la Ciudad de México. Recuerden que la Ciudad de México es afectada por sismos y también por fenómenos hidrometeorológicos, por las inundaciones, al ser una cuenca endorreica, es decir, una cuenca en donde el agua se encierra, ¿vale? Entonces aquí tenemos precisamente donde son los estados de mayor costo, donde hay un mayor número de decesos y donde los estados son afectados por ambos, ¿no? El costo económico y el costo, o más bien las defunciones que hay. Y aquí hay algo que les decía yo, no es casualidad que dentro de los objetivos del desarrollo sostenible y en los anteriores objetivos del desarrollo del milenio, se hable de la disminución de la pobreza, se hable del ataque frontal a la pobreza. Aquí vemos que dice, las mayores afectaciones se dan entre la población que viven en condiciones de alta marginación, es decir, en estado de pobreza. Y lo vimos durante Otis. No sé si ustedes alcanzaron a ver entrevistas que le hacían a la gente que vivían en sus casitas de madera, con techos de cartón, techos de lámina, que decían, y que contaban su tragedia, y que decían, es que los techos de mi casa se empezaron a volar, es que los techos y las paredes de mi casa empezaron a volar por el efecto de los vientos, tuve que agarrar a mi familia para que el viento no los empujara, ¿no? Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible buscan disminuir la pobreza para con esto también evitar que sean dañados y reducir el riesgo de desastres, señores. Vean cómo una cuestión tiene que ver con otra, ¿sí? Entonces, mientras baje la pobreza, también va a disminuir la afectación que se tenga hacia la población en materia de desastres. Y aquí viene algo que resulta muy llamativo para los que nos dedicamos a esto, y es de llamarnos la atención. El 86.8% de los daños y pérdidas de 2000 a 2018 son de origen o son causados por fenómenos de origen o amenazas de origen hidrometeorológico. Es decir, si aquí fueran 3.000 millones de pesos y aquí fuera un 90%, 2.700 millones de dólares son ocasionados por materialización de amenazas de origen hidrometeorológico. Es decir, yo digo materialización porque es cuando impactan, cuando encuentran las condiciones de vulnerabilidad y exposición de la población, los impactan y ahí se crean los daños. Entonces, el 86.8% de los daños fueron generados por fenómenos o por amenazas de origen hidrometeorológico. Entonces, es por eso, señores, que es muy importante su estudio, saber su génesis, cómo se generan, cuál es en algunos casos, como es el de los huracanes y las lluvias, cómo se van desarrollando y en qué etapa de este desarrollo. Y digo en caso de los fenómenos de origen hidrometeorológico, porque en los geológicos, en los sismos, no podemos intervenir, o sí podemos intervenir de manera prospectiva, porque podemos evitar que se construyan edificios en zonas de aceleraciones. Dicen en la Ciudad de México que arriba de los 90 gales en materia de aceleración ya son peligrosos. Entonces podríamos evitar la construcción de casas en esas zonas, o que hubiera edificios no tan altos para evitar daños. Y en materia de fenómenos hidrometeorológicos sí se puede evitar y podemos actuar después de manera de mitigar el impacto que pudieran tener, ¿no? Entonces,
Esto es lo referente a el costo socioeconómico de los desastres en México de acuerdo con el CENAPRED. Y bien, vamos entonces nosotros a hablar acerca de ciclones tropicales y como lo mencionaba yo, para hablar de algo primero saber cuál es su definición, ¿no? La Organización Meteorológica Mundial nos indica que los ciclones tropicales también se denominan huracanes o tifones según la región donde se desarrollan. Un ciclón tropical es una tormenta que gira rápidamente y comienza sobre océanos tropicales y puede variar en velocidad, tamaño e intensidad. Los ciclones tropicales son la amenaza natural más peligrosa después de los terremotos o los sismos. Es lo que les decía yo. Las amenazas hidrometeorológicas son más peligrosas, sí, la amenaza natural más peligrosa después de los sismos y sobre todo no únicamente los ciclones tropicales, sino lo que un huracán conlleva, que son las lluvias torrenciales, las mareas de tormenta, que también vamos a estudiar aquí. Todo lo que viene con ellos es lo que ocasiona que sean el segundo evento más peligroso. Y aquí podemos ver precisamente la imagen infrarroja de un satélite, precisamente de un huracán. Esto es en la costa de Estados Unidos y esta imagen es del NOAA, de la organización que tiene que ver con el estudio de todos los fenómenos hidrometeorológicos en Estados Unidos y que también en México seguimos de manera puntual cuando es la temporada. Entonces, esto es lo que nos dice la Organización Meteorológica Mundial. Ahora vamos a ver cómo nos define la Ley General de Protección Civil a los huracanes o a los ciclones tropicales. Y nos dice que es una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes que giran en forma de espiral alrededor de una zona central en el hemisferio norte en el sentido contrario de las manecillas del reloj y se forman en el mar cuando la temperatura es superior a los 26 grados Celsius. Acuérdense que el término grado centígrado está mal porque ya estamos diciendo 26 grados y la C es de grados Celsius, porque en Estados Unidos, por ejemplo, y en algunas otras partes del mundo, sí utilizan los grados Fahrenheit. Y también nos dice que en México la temporada de ciclones tropicales comienza en el mes de mayo en el Océano Pacífico, mientras que en el Océano Atlántico es en junio. Para ambos la actividad concluye a finales de noviembre. Entonces, esto es como nos lo define la Ley General de Protección Civil. Y aquí sí me cabría hacer un hincapié. A mí en lo particular no me gusta decir temporada, sobre todo hablando de fenómenos naturales, porque no sabemos si realmente esto vaya a ocurrir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aún no es temporada de lluvias y el día de ayer, al menos en la Ciudad de México y en el Estado de México, ocurrieron lluvias y en algunas partes lluvias fuertes. Si hubiera ocurrido una inundación, las autoridades hubieran dicho que es un fenómeno atípico porque no es temporada. Entonces, el cambio climático y el calentamiento global están alterando los periodos de algunos fenómenos. Y esto también lo pueden leer ustedes en el GAR. No lo digo yo y también la Organización Meteorológica Mundial nos está diciendo que algunos fenómenos, por ejemplo los ciclones tropicales, tienden a ser exacerbados y otro tipo de fenómenos están saliendo de su periodicidad natural debido a este tipo de fenómenos que suceden como el calentamiento global y el cambio climático. Entonces así es como se define en la Ley General de Protección Civil, a los ciclones tropicales. Aquí tenemos una imagen de cómo se forman, ¿sí? De cómo se forman y únicamente para hacer más prospectivos, más rápida esta definición, recuerden que cuando hay mares cálidos se genera la vaporización, que esto es del ciclo del agua, sube por el fenómeno de convección, donde el aire frío baja, el aire frío de la estratosfera baja, el aire caliente tiende a subir, se juntan, por decir algo, se genera una espiral que sube
hasta la parte alta formando las nubes. Esto es el ciclo del agua que vimos en la secundaria. ¿Sí? Se empiezan a condensar, se empieza a hacer una condensación, se empiezan a generar nubes, a generar lluvias. Al haber aquí precisamente esta subida de los vientos de manera espiral, se genera, cuando tiene la velocidad suficiente, ¿sí? Se genera la rotación, que en este caso es al revés de las manecillas del reloj. Se empiezan a formar más nubes, cortinas de nubes, ¿sí? Y cortinas de lluvia que acompañan a este huracán, y sigue subiendo el agua, y va aumentando el tamaño, el diámetro de los huracanes. Entonces, eso es una manera coloquial de explicar cómo suceden o cómo se generan los huracanes. Ajá. Mucha gente dice, bueno, ¿y por qué no se hace algo para evitar que se formen? Y no, señores, ahorita vamos a ver que también los huracanes son beneficiosos para el ser humano. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las características que tienen los huracanes. La primera, ya habíamos dicho, son tormentas de rápida rotación que se originan en los océanos tropicales, y es una rápida rotación precisamente para formar esas nubes y esas espirales que van circundando o van circulando por el mar. Después, otra de las características es que generan vientos fuertes, lluvias torrenciales, olas altas y en algunos casos mareas de tempestad o de tormenta, e inundaciones costeras que pueden ser peligrosas. Les había dicho yo que estas inundaciones costeras precisamente ocurren pues porque la gente hace los malecones, porque la gente pone sus negocios aquí cerquita de la playa para atraer a los clientes. De hecho, muchos hoteles tienden a poner aquí camastros muy cerca del mar, y cuando vienen los huracanes y los vientos fuertes, pues bueno, ya se imaginarán ustedes lo que sucede. Después, otra de las características es que tienen un centro de baja presión y nubes que se desplazan en espiral hacia la pared que rodea el ojo. Y precisamente esta baja presión es donde ocasiona que los vientos sigan subiendo, los vientos calientes sigan subiendo y los fríos bajando, y se siga generando esa convección que le da potencia al huracán para seguirse desplazando. Otra de las características, fíjense que esto es fascinante acerca de los huracanes. Mucha gente me critica porque veo fascinante algunos fenómenos, y pues si amamos la profesión debemos también de encontrar la belleza en todo esto, ¿no? Su diámetro puede ser de unos 200 a 500 kilómetros, puede alcanzar los 1000 kilómetros de diámetro. Entonces, imagínense este monstruo visto desde el cielo a través de las imágenes del NOAA y de la NASA. Creo yo que debe ser fascinante verlo en vivo al momento que está ocurriendo, ¿sí? Y su diámetro, como lo dice aquí, pueden ser de 200 a 500 kilómetros y puede alcanzar los 1000 kilómetros. Y esto, señores, ocasiona que al llevar lluvia, ¿sí? Al llevar y estar corriendo sobre el mar, su desplazamiento sea más lento. Otis rompió con todos los pronósticos y evolucionó de categoría 2 a categoría 5 en un periodo de tiempo que nunca se había presentado, señores. ¿Sí? Entonces, esto es lo fascinante de este tipo de fenómenos, pero también lo más terrorífico, porque en caso de impactar, los daños son muy superiores. Y después, ya lo habíamos comentado, en el hemisferio norte giran en sentido contrario a las agujas del reloj, y esto ocasiona que los vientos también giren de esa manera. Ajá. Y en el sur giran en sentido de las manecillas del reloj. Aquí lo vamos a ver. Esta es una imagen satelital del NOAA. Uh-huh. Esto es a alta velocidad, ¿eh? No es que se desplacen así, sino imagínense qué rápido llegarían a los lugares donde van a impactar, ¿no? Entonces, estas son las características que tienen los huracanes, y que ahorita vamos a ver también, de acuerdo con la escala Saffir-Simpson, por qué es conveniente que ustedes sepan todo esto. Vamos a hablar ahora acerca de el nombre que reciben los huracanes de acuerdo a la ubicación donde se generan.
ya que dependiendo de dónde se desarrolla el fenómeno, es el nombre que recibe. Y así tenemos que en el Mar Caribe, el Golfo de México, el Océano Atlántico Norte y el Océano Pacífico Norte-Oriental o Nororiental y Central se le llama huracán. En el Pacífico Norte Occidental se le llama tifón. En la Bahía de Bengala y en el Mar Arábigo se le llama ciclón. En el oeste del Pacífico Sur y el sureste del Océano Índico se le llama ciclón tropical severo. Y en el suroeste del Océano Índico se le llama ciclón tropical. ¿Sí? Yo lo puse con los nombres de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, que es la que les da estos nombres, ¿sí? Ya que ellos son los especialistas en este tipo de fenómenos. Y aquí lo tenemos, son las áreas donde típicamente se desarrollan este tipo de fenómenos hidrometeorológicos. En esta zona los huracanes, en esta zona los tifones, en esta zona los ciclones, y aquí tenemos la zona del Ecuador, que es la zona donde el mar genera las temperaturas necesarias para que se desarrollen este tipo de fenómenos. Y esta es la trayectoria que siguen. Esta es la trayectoria que siguen la mayoría de este tipo de fenómenos. Aquí algunos fenómenos hidrometeorológicos, huracanes han llegado a Estados Unidos. El huracán Sandy, que recuerdo que causó graves inundaciones en el subterráneo de Nueva York, ¿sí? Que no estaban preparados para este evento. Entonces, estas son las zonas generadoras de huracanes a nivel mundial y los nombres que reciben dependiendo de la zona donde se desarrolle el fenómeno. Vamos a hablar ahora acerca de la categoría de huracanes que se llama Saffir-Simpson, que se basa en la velocidad de los vientos y en los posibles daños que se pudieran ocasionar a las construcciones o a los materiales diversos que se tienen en los lugares propensos a huracanes. Y tenemos la categoría 1, huracanes categoría 1, donde los vientos van de 119 a 153 kilómetros por hora, y esto ocasiona un riesgo menor para construcciones, posibles daños en anuncios, en espectaculares que se tengan cerca de la zona de impacto, y en la vegetación. Recuerden que durante Otis, el parque Papagayo que se encuentra allí en la ciudad de Acapulco, fue dañada la vegetación, toda la flora quedó totalmente destruida. Afortunadamente, este, eh, como lo dice el maestro Gustavo Wilczek, la flora tiene un poder de resiliencia muy fuerte, que en unos días van a ver que va a volver a surgir allí en el parque Papagayo. Después tenemos los huracanes categoría 2, cuyos vientos van de 154 a 177 kilómetros por hora, y hay un riesgo de destrucción en edificios sin daño estructural, es decir, nada más se puede decir a los acabados, y daño al tendido eléctrico y a la vegetación. Aquí hay que ser muy puntuales. Donde dice daño en el tendido eléctrico, es por esto que las cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad llegan antes de que suceda el evento, para que en caso de ser necesario y de que los vientos sean tan fuertes que puedan ocasionar que se zafe o que se rompa o que se deteriore un cable y caiga tierra, y con esto genera un riesgo hacia la población, ellos tienden a cortar la energía eléctrica para evitar el paso, y que si genera un daño de este tipo puede ocasionar un riesgo a la población. Después tenemos los huracanes categoría 3, que van de 178 a 208 kilómetros por hora, donde tenemos daños a la estructura de edificios pequeños, al servicio eléctrico y de agua, inundaciones en la costa. Entonces, por esto les decía yo que se corta o se suspende el servicio eléctrico inclusive de agua. ¿No? Yo llegué cuando iba a pegar un huracán en Baja California Sur, en Cabo San Lucas, y no nos dejaron estar en los hoteles porque no iba a haber agua, no iba a haber electricidad, y nos mandaron a un refugio temporal. Y también pueden provocar inundaciones en la costa. Entonces son los huracanes categoría 3, los huracanes categoría 4, donde los vientos van de 209 a 251 kilómetros por hora, genera amplios daños en viviendas, techos y paredes. Se aconseja evacuación
hasta 3 kilómetros tierra adentro. Por los vientos, por las lluvias y por las mareas de tormenta, señores. Por eso se recomienda esta evacuación y por eso es conveniente conocer esta escala Saffir-Simpson. Y por último, la categoría 5 de huracanes, que son vientos de más de 252 kilómetros por hora, y nos dice que hay importantes daños a edificios y vegetación. Se aconseja una evacuación de hasta 6 kilómetros tierra adentro, señores, para evitar daños. Y esto precisamente, esta humedad provocada por las lluvias y por el fenómeno, señores, ocasiona que pueda haber deslaves. Ya les había mencionado yo que Ingrid y Manuel produjeron mucha humedad en el estado de Guerrero y eso ocasionó que hubiera un deslizamiento en la pintada que ocasionó que la comunidad quedara sepultada. Y respecto a esto de la escala Saffir-Simpson y de la categoría 5, ya hay por allí estudiosos tanto de las ciencias de la Tierra como de los seguros, señores, que están pidiendo que haya una categoría arriba del 5. Se habla de la categoría 6 y por ahí recuerdo que un video de National Geographic donde científicos de la NASA y de ciencias de la Tierra hablaban ya de los superhuracanes, ¿no? Y esto generado, vuelvo a insistir, por el cambio climático y el calentamiento global, que se habla que van a exacerbar este tipo de fenómenos hidrometeorológicos y las lluvias ya van a ser más intensas, las lluvias torrenciales van a ser más intensas. Entonces por ahí ya se habla de huracanes categoría 6, que bueno, a la población pues no le interesa la categoría ni los vientos, ¿no? Lo que le importa son los daños que puede haber, pero a nosotros, como gente que nos dedicamos a la gestión del riesgo, sí es muy importante saber los daños que puede haber hacia la población, ¿no? Vamos a hacer un análisis más exhaustivo a la escala Saffir-Simpson, que es una escala que se basa básicamente, válgame la redundancia, en los daños potenciales de un huracán por viento y marea de tormenta y que lo divide en 5 categorías, pero antes de esas categorías de huracán existen fenómenos que se desarrollan y la primera que recibe el nombre de perturbación tropical. Recuerden que antes de una perturbación tropical, si ustedes leen el informe del Servicio Meteorológico Nacional, les va a hablar que existe una zona de baja presión. Ajá, una zona de baja presión e inclusive ahí dice, tiene un potencial del 30 o tal por ciento de generar una perturbación tropical y si esto evoluciona hasta un huracán. Entonces ocurre una perturbación tropical donde los vientos superficiales son ligeros, aunque existen. Después de ahí se forma una depresión tropical cuyos vientos son de 63 kilómetros por hora. Después vamos a que se genera una tormenta tropical con vientos de 63 a 119 kilómetros por hora. Y ahora sí viene ya la categorización. Categoría 1 con vientos de 119 a 154 kilómetros por hora, donde van a generar afectación a la infraestructura y a la vegetación. ¿Por qué ponen una carterita aquí? Porque precisamente los fenómenos de tipo hidrometeorológicos, en particular los huracanes o ciclones tropicales, por efectos de la marea de tormenta y las lluvias generan daños en la infraestructura carretera. Recordemos que durante Otis la autopista llamada del Sol quedó en una parte cerrada por daños en su estructura. Entonces, esto es la categoría 1. La categoría 2, vientos de 154 a 178 kilómetros por hora, nos van a generar inundaciones en zonas costeras de 2 a 4 de 2 a 4 horas antes de la llegada del huracán y daños en infraestructura terrestre y marítima. Aquí, por eso es importante conocer esta escala para poder tomar las previsiones correspondientes. Fíjense que en la categoría 2, con vientos de 154 a 178 kilómetros por hora, ya nos anuncia que va a haber una inundación costera provocada por esta marea de tormenta de 2 a 4 horas antes de que llegue el huracán. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues tomar las medidas necesarias si tenemos zonas habitacionales a estas distancias, o más bien a ciertas distancias para evitar que puedan ser inundadas.
Tenemos la categoría 3 de huracanes con vientos de 178 a 210 kilómetros por hora, donde nos indica que va a haber daño a estructuras por oleaje, construcciones, caída de árboles y arbustos grandes, inundación de 3 a 5 horas antes de que llegue el huracán. Esto es muy importante, señores. Aquí dice daño a las estructuras por oleaje. Recordemos que hay restaurantes o palapas que se ponen en unas zonas altas, pero que abajo es el talud es arena, es arenoso. Entonces, al haber un oleaje producido por esa marea de tormenta y la marea ciclónica, va a generar una socavación, ¿sí?, en ese cimiento que es arenoso, y va a generar que se caiga o que se colapse esa estructura. Y dice que va a haber inundaciones de 3 a 5 horas antes de que llegue o de que impacte el huracán. Después, la categoría 4, que ya los vientos son de 210 a 250 kilómetros por hora, donde aquí sí ya los daños a estructuras son más fuertes, los árboles, arbustos y señalización son destruidos. Recordemos que durante Otis el Parque Papagayo quedó parcialmente destruido en toda su flora por causas de los vientos fuertes. Después tenemos que puede haber inundaciones de 3 a 5 horas antes de la llegada del centro del ciclón, con alturas de hasta 3 metros. Y esto debemos de estar prevenidos. Este oleaje es producido por la marea ciclónica y la marea de tormenta, que puede darnos afectación porque pueden ser oleaje hasta de 3 metros de altura. Y por último, los huracanes categoría 5 con vientos mayores a 250 kilómetros por hora, donde nos indica que va a haber daños totales en construcciones que estén cercanas a menos de 500 metros de la zona de impacto. Es decir, si tenemos construcciones a menos de 500 metros o a 500 metros, debemos de saber que va a haber daños a su infraestructura. Va a haber una falta total de energía eléctrica porque, vuelvo a repetir, Comisión Federal de Electricidad lo que hace es suspender la energía eléctrica para evitar que un cable se rompa y produzca alguna lesión o un riesgo hacia la población. Entonces, tenemos aquí algo que dice los ciclones en nuestras vidas. Aunque los ciclones pueden producir afectaciones, también son importantes para la distribución de la lluvia y benefician zonas áridas y semiáridas, además de recargar acuíferos y presas. Y efectivamente, señores, el oleaje que se produce y la rotación de todas las aguas durante el movimiento del huracán generan que el agua de mar se desale. Cuando llega en forma de lluvia hacia el territorio tierra adentro, ¿sí?, y que vienen las lluvias y se vuelven a alimentar los mantos acuíferos, esa agua ya está desalada, esa agua ya es agua dulce y que puede ser utilizada por la gente. Entonces, son muy importantes los huracanes, los ciclones tropicales, porque aparte ayudan a mantener la temperatura del planeta. Ya decíamos que es cuando se generan en el Ecuador temperaturas de 26 grados o más, y estos huracanes, estos ciclones, precisamente al producirse, generan que la temperatura se generalice aún más tranquila en el resto del mundo. Es decir, sirven como un termómetro que al momento de detectar un alza de temperatura genera un ciclón para que la temperatura vuelva a bajar en esa zona, ayuda a mantener llenas las presas, que los mantos acuíferos se vuelvan a recargar y las gentes que vivimos en las ciudades sigamos contando con agua para nuestras necesidades y nuestros servicios. Entonces, esta es la escala Saffir-Simpson. Ahora, ¿cómo se monitorean? ¿Sí? ¿Cómo se puede saber hacia dónde van estos ciclones tropicales o estos huracanes? Y bueno, lo primero es los pronósticos que hace el NOAA, que es la agencia de Estados Unidos para el océano y la atmósfera.
Y aquí tenemos un pronóstico sobre el huracán Key, donde nos indica aquí los vientos que pueden tener. ¿Sí? Aquí dice la velocidad de los vientos, ajá, de donde van los más débiles hasta los más fuertes que son en esta parte, y que vemos que van a impactar esta zona de Baja California. Entonces, esto fue agosto 19, no recuerdo el año, perdón, solamente saqué así la publicación y aquí está el NOAA donde ustedes lo pueden ver. Son los vientos que nos indica el NOAA que se pueden generar y contra los que tenemos que estar prevenidos. Pero también se hace esto que nosotros, los que nos dedicamos a la gestión del riesgo de desastre, conocemos como el cono de incertidumbre. Este cono de incertidumbre nos indica desde el lugar donde se genera el ciclón, el huracán, y nos lo va dando por días e inclusive las horas o los tiempos en los que en los que puede impactar el fenómeno, los lugares, para que se tomen las previsiones concretas a este respecto. Por eso se llama cono de incertidumbre, señores. Porque ¿qué es el riesgo? El riesgo es incertidumbre, es algo que puede suceder como no puede suceder. Pero este cono de incertidumbre no es que vaya a suceder así. Este cono de incertidumbre, dependiendo de las condiciones que haya en el mar durante el movimiento de traslación del ciclón, pueden cambiar, ¿eh? Esta ruta puede cambiar, puede penetrar más hacia tierra o en esta parte puede abrirse ya más hacia el océano y no impactar. Entonces, por eso es importante estar pendientes de los informes, de los boletines que saque el Servicio Meteorológico Nacional, que ahí dice, dependiendo de la categoría del huracán, este boletín se emitirá a las 3 horas, a las 4, a las 5, a las 6 horas, dependiendo de la intensidad del huracán. Entonces, aquí tenemos este cono de incertidumbre que vuelvo a repetir. En el caso de Patricia, por ejemplo, se sabía que iba a impactar la zona de Puerto Vallarta, esta zona de Jalisco, y se instó a la población a través de los altavoces de las patrullas y de los vehículos de bomberos y de protección civil para que tomaran las previsiones necesarias y si tenían que salir de su hogar e irse a un refugio temporal, lo hicieran. Entonces, así es el seguimiento que se les da por parte del NOAA y que México tiene contacto con el NOAA precisamente para darle seguimiento a los huracanes. Y en México se diseñó el sistema de alerta temprana contra ciclones tropicales que nos habla o que tiene categorías para el periodo de acercamiento y alejamiento. Pero ¿qué es el CIAD? El CIAD es un conjunto de procedimientos de protección civil para activar los planes que se tienen, ¿sí? Y mantener informada a la población. Incluye la fase de acercamiento y de alejamiento y cada una tiene 5 etapas. Estas etapas, señores, aparte de lo que yo les voy a mencionar, tienen algunas recomendaciones que las autoridades piden a la población seguir para evitar daños y son en el antes, el durante y en el después. Yo solamente les voy a hablar sobre las categorías que existen. En la fase de acercamiento tenemos fase de alerta azul, peligro mínimo, alertamiento y esto es únicamente en calidad de aviso. O sea, hay un peligro, pero es mínimo. No hay mucho acercamiento y es únicamente como aviso para que la gente se empiece a preparar. Después tenemos la alerta verde, que es peligro bajo, hay un acercamiento y hay que empezar a tomar las medidas de prevención. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Bueno, pues coger nuestros documentos más importantes, actas de nacimiento, si tenemos las escrituras de la casa, todo lo que sea importante, ¿sí? Tenerlo en una bolsa y esto meterlo a nuestra mochila de vida o bolsa de vida, como gusten ustedes llamarle, y cada uno de los miembros de la familia deberían de contar con una mochila, no una mochila general. Cada uno puede contar con su mochila
y en ella contener lo más importante, ¿vale? Después tenemos la alerta amarilla, que ya nos dice que hay un peligro moderado, ¿sí? Es decir, ahí va, es moderado el peligro y se está acercando. Y aquí ya es la preparación, es decir, ya tengo casi el pie afuera de mi casa por si me están avisando que tengo que salir e irme a un refugio temporal. La alerta naranja, donde me indican que el peligro ya es alto, o sea, ya es un hecho que el huracán va a impactar. Esta es la fase de alertamiento y es una alarma, ¿sí? Es decir, ya me está diciendo, ya es inminente la llegada y el arribo del huracán. Ya tengo que tomar las medidas necesarias. Y por último, la alerta roja, que es peligro máximo. Dentro de la fase de alertamiento ya existe afectación, pero para esto, ya dentro de esta fase, yo ya debí de haberme salido de mi casa, ya debí haberme ido a un refugio temporal, y en caso de quedarme en mi casa porque es de un material resistente a los vientos, sí, pero no a las inundaciones, tomo las medidas pertinentes, como puedo poner costales de arena para evitar que se inunde y cosas de ese tipo. Pero si no, señores, lo mejor es que recomienden a la población ir hacia un refugio temporal. Refugio temporal, ¿sí? No albergue. Un albergue es para un largo tiempo y un refugio temporal, como su nombre lo indica, es por un periodo corto de tiempo. Entonces, esta es la fase de acercamiento que termina cuando ya tenemos una afectación o el fenómeno, la amenaza ya impactó a nuestra población. Después tenemos esta parte que es muy importante y que es donde nos habla el paso del ojo del huracán, donde se genera un periodo de calma, ¿sí? Y los vientos después de que pase el ojo del huracán pueden ser más violentos y girar en sentido contrario, ¿sí? Entonces, aquí esta parte es muy importante tomar en cuenta. Si ustedes están en una zona donde después de las lluvias y todo lo que sucedió hay un periodo de calma, tienen que estar pendientes porque después de que vuelva o de que se corra el ojo del huracán, que ya pase por donde ustedes se encuentran, los daños pueden ser aún mayores. Después vamos a la fase de alejamiento, perdón. ¿Sí? La fase de alejamiento igual tiene 5 etapas. La primera, que es la alerta roja, peligro máximo, y hay un alejamiento, aunque sigue habiendo afectación, pero el huracán ya se está alejando. Después tenemos la alerta naranja, el peligro es alto, ya se está alejando, ya está una alarma, es decir, seguimos haciendo nuestras labores de atención a lo que sucedió, pero ya podemos estar más tranquilos porque está en la fase de alejamiento. Después tenemos la alerta amarilla, el peligro es moderado, ¿sí? No hay tanto riesgo, sigue en la fase de alejamiento y ya nada más le hacemos un seguimiento a las labores que estamos realizando y al mismo huracán. Después la alerta verde, el peligro ya es bajo, ¿sí? Ya no pasa nada, es la fase de alejamiento y solamente tenemos que estar vigilantes de los daños que ya se produjeron y seguir atendiendo. Y por último, la alerta azul, el peligro ya es mínimo, ya estamos en la etapa de alejamiento y únicamente es un aviso. Entonces, esta etapa es después de que el fenómeno impacta, aquí ya lo vemos, la afectación, ya pasó el huracán, ya pasó el ciclón tropical y se está alejando de la zona donde nos encontramos nosotros y ya podemos seguir nuestras labores de manera un poco más tranquila y terminar con la rehabilitación o reconstrucción de la zona. ¿Y cuándo es la temporada de huracanes? Ya habíamos mencionado antes que en México tenemos una temporada de huracanes. En mayo inicia para el Océano Pacífico, estamos en febrero, quedan 3 meses para que ustedes tomen las medidas necesarias para la temporada de huracanes. Y en junio para el Atlántico.
¿Por qué digo para que tomen las medidas necesarias? Porque pueden empezar a desasolvar toda su infraestructura hidráulica, que la gente empiece a barrer sus techos, a limpiar sus drenajes para evitar daños ante las posibles lluvias, mareas de tormenta que son por efecto del huracán. Entonces, estas son las fechas o los meses donde empieza la temporada de huracanes o de ciclones tropicales en México, y estas son las zonas generadoras de huracanes que afectan a México. El Golfo de Tehuantepec, que aquí lo vemos, ¿sí? Con las zonas de posible afectación, que ustedes pueden ver, se abre hacia el Pacífico, pero también sube hacia la zona de Baja California. Después tenemos la zona de Campeche, que afecta todo el océano, todo el Golfo de México. Después el Caribe Oriental, ¿sí? Que viene desde acá. Y después la región atlántica, que es por este lugar. Aquí hay que tener mucho cuidado con estas dos, tanto la zona del Caribe Oriental como la Atlántica, porque pueden estos huracanes venir con la fuerza suficiente para atravesar Centroamérica y poder ingresar por el Atlántico hacia México. Entonces hay que tener mucho cuidado. De hecho, uno de los ciclones que yo recuerde más graves que han sucedido en Centroamérica es el huracán Mitch. Lean sobre él, cómo tuvo la afectación sobre Centroamérica. Entonces, estas son los periodos de huracanes en México y las regiones donde se generan particularmente los huracanes que nos afectan en la República Mexicana. El grado de riesgo por ciclones tropicales, de acuerdo con el CENAPRED en su atlas de riesgos, aquí lo tenemos, ustedes lo pueden consultar. El atlas de riesgos dice grado de riesgo por presencia de ciclones tropicales a nivel municipal de 1949 al 2020. Y vuelvo a repetir, cuando tenemos indicadores, sobre todo en esta zona que se denominan muy altos, hay que tener o hay que contar con las medidas necesarias para evitar esto, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Fíjense que en esta parte de Tamaulipas, me tocó una vez ir a Tampico, cuando estuve trabajando para Grupo Electra, aquí en Tampico, y hay que también capacitar a la población para romper con los paradigmas divinos o los paradigmas celestiales y sobre todo con la idiosincrasia del mexicano. ¿Por qué se los digo? Porque fíjense que les comentaba que llegué yo a Tampico porque iba a pegar un huracán ahí en Tampico y yo fui a tomar las medidas necesarias en las sucursales que se encuentran en la zona. Cuando bajé del avión, me subo al taxi y me pregunta el taxista conforme fuimos circulando. Me dice, oiga, ¿y en qué trabaja? Y ya le empecé a explicar, ¿no? Me dice, ¿y a qué viene a Tampico? Y le decía yo, bueno, es que va a haber viene un huracán y vengo a tomar las previsiones necesarias. Y miren, me lo dijo con una tranquilidad el señor que me sorprendió, porque me dice, no va a pasar nada, no se preocupe. Y yo le dije, ¿cómo que no va a pasar nada? Pues si está el pronóstico. No, dice, no ha oído usted que aquí, en la zona de Tampico, en la playa, hay una base de ovnis. Y le digo, ¿una base de ovnis? Sí, dice, mi esposa trabaja en eventos para ciertas instituciones. Dice, entonces, hace 2 años, dice ella, estaba en la playa haciendo un evento para una institución, era de noche, dice, y a cierta hora de la noche vieron luces en la playa, ¿sí? Luces de abajo del mar, dice, comenzaron a salir y eran platillos voladores, dice, eran ovnis, dice, una vez que salían, que salían del mar, salían a alta velocidad y se alejaban. Dice, pero aquí en Tampico hay una base de ovnis y ellos evitan que los huracanes lleguen a Tampico. Yo me quedé pues impactado por el hecho, ¿no? Por el Vox Populi que le llamamos. Al otro día que ya llegué yo a las sucursales de Electra y me entrevisté con el gerente de mantenimiento y con algunas gentes de la tienda y les conté esta anécdota, me dicen, sí, efectivamente, aquí en Tampico tienen esa leyenda urbana de que hay una base de ovnis en Tampico y que por eso los huracanes no llegan supuestamente
a Tampico, precisamente porque hay esa base de ovnis, ¿no? Entonces, imagínense, es contra lo que la gente debe de luchar para capacitar. Imagínense, llegan ustedes a Tampico, a una comunidad, capacitarlas para para prevención y respuesta ante huracanes y que les digan, no señores, aquí ni nos vengan a molestar, aquí tenemos una base de ovnis y por ellos nunca van a llegar los huracanes aquí a Tampico. ¿Qué hacen? Pues hay que ir en contra de esa creencia, ¿sí? Yo se los cuento como anécdota, pero les puede suceder en alguna zona. Recuerden que hay una cosmogonía en la gente, en la gente que no, o más bien indígena, hay una cosmogonía y ellos creen en ciertos dioses. Entonces, hay que ir en contra de esas creencias o más bien tratar de explicárselo de manera de no ofenderlos. ¿Sí? La mayoría de las ciudades ya tiene población que es que es de diferentes etnias, entonces hay que tener mucho cuidado cuando empezamos a capacitar a la población para no ofenderlos, pero también para convencerlos de que lo que estamos haciendo, ¿sí?, es para salvar su vida y que también sus dioses o en lo que ellos creen, pues les va a ayudar si ellos tienen conocimiento de lo que puede sucederles, ¿no? Entonces, esta es una manera de apoyarlos a ustedes y de darles a conocer lo que puede pasar cuando nosotros capacitamos a la población. Después, aquí tenemos, fíjense, la trayectoria de los huracanes, van ustedes a ver que parece una sopa de espagueti toda revuelta, por decir algo. Y aquí tenemos, dice, trayectoria de ciclones tropicales del Océano Atlántico desde 1851 hasta el 2021. Zona del Atlántico, y en la zona del Pacífico de 1949 al 2021. ¿Sí? Aquí pueden ustedes ver y tenemos las depresiones tropicales, tormentas tropicales, los huracanes categoría 1, 2, 3, 4 hasta el 5. Uh-huh. Aquí los pueden ustedes ver, tenemos hasta el 2021, estamos en el 2024, esto lo consulté apenas el jueves, entonces ahora que lo añadan vamos a ver aún más movimiento en este mapa, ¿no? Y ahí están los recursos, señores. Ahí está el NOAA que ya les dije yo y que miren, véanlo para que vean que no es mentira. También el CENAPRED se basa en pronósticos del NOAA. Ustedes pueden entrar a la página del NOAA, es de categoría libre, ahí tienen las imágenes que ustedes quieran, tienen radares de imagen normal, ¿sí? Radares infrarrojos, de vapor de agua, dependiendo del océano que ustedes quieran monitorear. Y ahí se los va a dar, entran ustedes de manera gratuita en temporada de huracanes y ahí ustedes se van a enterar de cómo es el movimiento y de lo que se espera. Pueden sacar su cono de incertidumbre si ustedes viven en la costa para que tomen ustedes las medidas necesarias y previsoras para que no se vean tan fuertemente impactados por el evento, ¿no? Entonces, esto es el monitoreo que se hace por parte del NOAA y por parte del CENAPRED, ¿sí? Para este tipo de eventos. Y bueno, entonces ya tenemos las trayectorias y esto es todo lo que tiene que ver con huracanes. Porque yo no termino como en los cursos del CENAPRED donde les dan indicaciones. Porque eso es en base a lo que ustedes consideren, señores. En base a su análisis de riesgos. Recuerden que después de nuestro análisis de riesgos, ya conociendo todo esto, ustedes tienen que establecer o que elaborar más bien sus planes de emergencia y sus planes de contingencia. Recuerden que un plan de emergencia es general y un plan de contingencia es particular dependiendo del tipo de evento que se pueda desarrollar en donde ustedes se encuentren. Esa es la diferencia entre un plan de emergencia y un plan de contingencia, ¿vale? Entonces, bien, una vez que vimos todo esto que tiene que ver con los ciclones tropicales o los huracanes, que fue verdaderamente apasionante y sobre todo los daños que se pueden tener, vamos a entrar a algo que pueden generar estos ciclones tropicales o estos huracanes y que son los peligros asociados a ellos, ¿no? Y uno de ellos es las mareas de tormenta. Ya habíamos visto precisamente
dentro de la escala Saffir-Simpson, que se hablaba de mareas de tormenta. Entonces, estas mareas de tormenta tienden a realizar afectaciones junto con las lluvias que producen inundaciones. Las inundaciones las vamos a ver en otro video, si en otra clase. Esta. Bien, para hablar sobre la marea de tormenta, primero tenemos que saber o que hablar sobre la marejada ciclónica. La marejada ciclónica, que es un aumento anormal del agua generado por una tormenta, por encima de la marea pronosticada astronómica. La marea pronosticada astronómica es la marea que tenemos de manera normal, ¿sí? Marea alta o marea baja, dependiendo de las circunstancias, y que es generada por la acción gravitacional de la Tierra, el Sol y la Luna, que ejercen atracción sobre el mar y ellos generan las mareas. Entonces, esta es la marea pronosticada astronómica. Y nos dice también que es el cambio en el nivel del agua que se debe a la presencia de la tormenta. Así que la marejada ciclónica es la diferencia entre los niveles de agua y no tiene un nivel de referencia, es decir, no existe un nivel que nos digan de aquí para acá es ciclónica y de acá para acá es marea normal, ¿no? Y después tenemos la marea de tormenta. La marea de tormenta es un incremento en el nivel del agua durante una tormenta debido a la combinación de la marejada ciclónica y la marea astronómica. La marea de tormenta es la combinación de la marejada ciclónica y la marea. Y para esto se requiere un nivel de referencia. Y aquí tenemos un ejemplo. Una marejada ciclónica de 4.5 metros en combinación con una marea alta de 0.60, perdón, o sea, 60 centímetros por encima del nivel promedio del mar, produce una marea de tormenta de 5.10 metros. Es decir, aquí tenemos el nivel medio del mar, la marea alta normal es de 60 centímetros, ajá, de 60 centímetros, aquí nos dice 2 pies, y la marejada ciclónica, estos son en pies, señores, pero yo lo convertí más o menos a metros. Entonces nos da una marea de tormenta de 5.10 metros que nos va a afectar o nos va a causar olas que pueden afectar a la población que vive cerca del lugar donde se genera la tormenta o la marea de tormenta. Pero ¿qué causa la marejada ciclónica? ¿Cuáles son las causas? La marejada ciclónica es causada primordialmente por los fuertes vientos de un huracán o de una tormenta tropical, cualquiera de los dos. La baja presión de la tormenta solo contribuye ahí de manera mínima, ¿no? Aquí tenemos la marejada ciclónica que es transportada por el viento. Recordemos que las olas se forman por el movimiento de rotación de la Tierra y por la velocidad de los vientos. Eso nos genera olas de manera normal, pero al haber un aumento en la velocidad de los vientos, esto nos va a generar olas más altas. La marejada ciclónica causada por la presión es esta pequeña que tenemos aquí durante el huracán, pero la marejada ciclónica que es ocasionada por el viento es más grande, aquí lo podemos ver, ¿sí? Y esta es causada por la baja presión que se genera en el huracán. Esta es la diferencia entre las dos. Bueno, y seguimos con las circunstancias que causan la marejada ciclónica. Ajá. Y nos dice que en el viento que sopla alrededor del ojo del huracán en, en la superficie oceánica produce una circulación vertical en el océano, pero como se desarrolla muy dentro del mar, lejos válgame la redundancia, lejos de la costa, no hay nada que impida su desarrollo vertical, es decir, no tenemos piso, no tenemos suelo oceánico que impida que este desarrollo vertical de los vientos o esta circulación vertical se tope con algo que pueda ocasionar su rebote. Entonces circula libremente, no hay marejada ciclónica. Ajá. Y dice que una vez que el huracán alcanza las aguas poco profundas cerca de la costa, la circulación vertical llega a ser perturbada por el fondo oceánico y el agua ya no puede descender y penetra a tierra. Y aquí lo vemos. El huracán
ya llegó a la costa, el suelo oceánico está más cerca, uh-huh, a este desarrollo vertical o esta circulación vertical de los vientos y del agua, ya tiene un tope, ¿sí? Ya tiene un tope por la poca profundidad de la playa, y es lo que nos genera el oleaje y la marejada ciclónica, ¿sí? Que nos va a ayudar a fortalecer la altitud en la marea de tormenta. Entonces, estas son las circunstancias por las que se forma la marejada, la marejada ciclónica. Uh-huh. Los factores que influyen para que se genere esta marejada, o más bien en el nivel total del agua, es decir, qué tanta agua va a generarnos esta marea de tormenta, pues en primer lugar dice que la marejada ciclónica es solo uno de los factores, ¿sí?, que causa el incremento del agua a todo lo largo de la costa durante un huracán. Pero tenemos otras cuestiones, y aquí tenemos la ecuación que se hace. Nivel total del agua que va a traer la marea de tormenta es igual a la marejada ciclónica más las mareas, más las olas, más la contribución del agua dulce, ¿sí? Y aquí lo vemos ya explicado, el nivel de las aguas aumenta o disminuye a lo largo de la costa de día debido al empuje gravitacional de la luna y del sol, o sea, se producen las mareas. Las rompientes olas contribuyen al incremento del nivel del agua a través de un proceso conocido como la acumulación de las olas. Es decir, como el viento ocasiona que las olas tengan mayor velocidad, estas van a llegar más rápidamente a la playa, y al haber un retroceso y las olas llegando, esto va a producir que sea más alta, porque el periodo entre una ola y otra va a ser más corto. Entonces a esto se refiere, y este es otro de los factores. Y que también les platicaba yo, la lluvia fuerte por delante de un huracán puede causar que los niveles de los ríos aumenten tierra adentro y fuera de la costa, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en todas las zonas, todos los municipios, todos los estados que tienen ríos y que obviamente tienen ríos muy cercanos? Por ejemplo, Tecolutla, ¿sí?, que tiene un río que está ahí cercanísimo al mar. La gente que haya a Tecolutla y que ve esta majestuosidad de ese río, bueno, pues así es como contribuye precisamente al nivel total del agua que hay durante una marea. Vamos a ver ahora los factores que influyen para la generación de la marejada ciclónica, ¿sí? Uno de los factores es la presión central que existe en el huracán. Las presiones bajas producían una marejada ciclónica más alta, ¿sí? Hay que estar muy checando la presión que se genera dentro del huracán. Esto lo pueden obtener en los informes del NOAA. Uh-huh. La intensidad de la tormenta, los vientos más fuertes producirán una marejada ciclónica más alta. Ya lo había explicado en la diapositiva anterior. La velocidad que le imprimen los fuertes vientos a las olas ocasionan que una ola con respecto a la otra tarden menos tiempo en llegar a la playa. Cuando las olas vienen en retroceso, chocan con las olas que van llegando, y esto ocasiona al haber un menor tiempo, las olas se eleven, la cresta es más alta con relación a la otra. Entonces, la velocidad que se le imprime a las olas por los vientos puede incrementar, o más bien incrementa la altura de la marejada ciclónica. Dice que del tamaño del ciclón también depende, es decir, un ciclón más grande producirá una marejada ciclónica más alta. La velocidad de traslación, ¿sí?, la velocidad con la que llega a la costa, si no hay obstáculos, va a generar una marejada ciclónica más alta. Y aquí hay que tener mucho cuidado, señores. Es velocidad de traslación, es decir, la velocidad que tiene el movimiento del total del huracán, es decir, de esa masa que habíamos mencionado, que el diámetro puede ser grande o muy grande, ¿sí? Esa masa se mueve a cierta velocidad, y de hecho también nos lo indican los boletines. Dice, el huracán se está desplazando a una velocidad de 10 a 20 a 30 kilómetros
por hora, ¿sí? Con rachas de vientos, esto es decir, alrededor del huracán, señores, alrededor del huracán, ¿sí? La velocidad de traslación es la que existe aquí. Esta es la masa del huracán, ¿sí? Este es el diámetro del huracán. Aquí se desarrolla una velocidad y los vientos o las rachas de viento son alrededor, son los que están llegando hacia la parte afectada. Y ahí sí pueden ser hasta de 250, 120, dependiendo de la categoría del huracán. Entonces, no hay que confundir esas dos velocidades. Una velocidad es de traslación, ¿sí? Y la otra es la velocidad que tienen, la velocidad o la fuerza que tienen las rachas de vientos. El ángulo, ¿sí? El ángulo al aproximarse a la costa, cómo se encuentra más bien la plataforma continental que se encuentra cercana a la costa, y aquí también lo vemos, tamaño de la costa, los vientos más fuertes producen una marejada ciclónica más alta por el tamaño de la costa. La anchura e inclinación del fondo oceánico que va de la mano con esta. Las marejadas dependen de la anchura de la plataforma continental, ¿sí? Es decir, qué tanta profundidad tenga esa plataforma continental. Y por último, las características locales, ¿sí? Las marejadas dependen sumamente de las características locales y las barreras que afectarán el flujo de agua. Es por esto, señores, que mucho se lucha porque los manglares, que son una cortina de apoyo natural que tiene o que tenemos o que tienen las costas para reducir el impacto de los huracanes, se conserven, ¿sí? Hace algunos años se quiso en Cancún, me parece, quitar una zona de manglares para poner un hotel. Y no, señores, no debemos permitir eso, porque estamos volviendo vulnerable a esa parte de la costa, a las marejadas ciclónicas, a las mareas de tormenta, a los huracanes y a los vientos que se producen durante estos eventos. Entonces, estas barreras naturales que ya existen, debemos de dejarlas, señores. Si a alguien se le ocurre plantar árboles en una zona cercana donde hay una comunidad, háganlo, porque los árboles también son una barrera contra los vientos, que ahora me van a decir que si se desprenden las ramas pueden generar daños, sí, pero también ofrecen una barrera ante el impacto de los huracanes en las zonas donde estos se producen, ¿vale? Y bueno, ¿por qué es importante el estudio de las mareas de tormenta? Gilberto, el huracán del siglo XX, es considerado como uno de los ciclones más devastadores registrados en el Océano Atlántico. En México, Gilberto azotó los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, causando la muerte de por lo menos 250 personas y cerca de 150,000 damnificados, así como pérdidas por 750 millones de dólares. Entonces, esta marea de tormenta, esto que ven ustedes aquí, son embarcaciones que estaban en la playa. Y esta es una calle que queda muy dentro de la playa, allí en Yucatán. De hecho, hay una foto icónica, y de hecho, en el video de Oscar Cadena que yo les platico de Gilberto, que él filmó durante su programa, se llamaba ¿Qué nos pasa? Me parece. Ajá. Se ve una foto icónica en el puerto Progreso, Yucatán, donde un barco penetró muchos metros adentro de la playa, producto de la tormenta o de la marea de tormenta, señores. Entonces, por eso es importante el estudio de las mareas de tormenta y de estar pendientes de este producto de los ciclones tropicales o de los huracanes, como quieran ustedes llamarle, porque es lo que también produce daños. Es decir, llegan los vientos fuertes, llegan las lluvias torrenciales, pero también nos llegan las mareas de tormenta, señores. Imagínense olas de 6 metros de altura que estén impactando alguna construcción cercana, hacia un hotel, sea lo que sea, van a terminar por deteriorar los cimientos y pueden producir la caída de esa estructura. Entonces, por eso es importante conocer, estar pendiente de todo lo que nos puede generar este tipo de eventos que llamamos los ciclones, que llamamos los huracanes tropicales, y por eso esa es la importancia
que revisten, señores, este tipo de eventos. Aquí vemos un ejemplo, Katrina en Estados Unidos, ¿sí? Los daños que generó, perdón, la quité muy rápido, ya no la puedo regresar, pero ese es un ejemplo de los daños que se pueden generar, señores. Y bueno, este es final de clase, no sé por qué se coloca este anuncio aquí, pero esto es, señores, lo que nos puede producir o provocar el impacto de un ciclón tropical o de un huracán si no tomamos las medidas de prevención necesarias, si no aplicamos la gestión prospectiva o cuando menos correctiva del riesgo de desastre, tendremos que aplicar una gestión reactiva muy buena de gestión del riesgo de desastre para evitar daños aún más graves hacia la población a la que tenemos bajo nuestro cuidado. Entonces, señores, con esto doy por terminado esta clase. Vamos a ver posteriormente inundaciones también que traen este tipo de fenómenos y que ya se acerca la temporada. Entonces, con esto doy por terminada la clase, señores. Muchísimas gracias por su atención.